Y mis estimados, sean todos bienvenidos a la segunda parte de la parashat de esta semana, llamada Tazria. Ya hemos ocupado el capítulo número 12, donde haciendo un resumen, nos hemos encontrado pues lo que es en realidad las palabras takmea para la mujer en el estado pues de embarazo y además de eso, no solamente en el estado de menstruación, sino también de los flujos. Posteriormente hemos comentado también de que los límites prácticamente protegen en este contexto a la mujer para que no se acerque a ningún objeto codes. Hemos dicho y hemos afirmado que todo lo codes es todo lo que está dentro de todos los utensilios y pasando también por los sacerdotes y hasta Aarón, somos sacerdotes. Y que todo lo que está afuera es hol. Todo lo que está afuera es hol, es decir, es... Y hol, hermanos, es profano. Todo lo que está por fuera, todo eso es profano. Y pues también haciendo la diferencia entre lo sagrado y lo profano, ¿cierto? Y es lo que nos enseña a hacer, pues nuestro Dios, a ser diferente y hacer la diferencia entre los codes y los hol. Y también pues comentamos, dijimos de que nadie se presentaba a pesar de haber hecho todo ese procedimiento. A la final quien habilitaba era el corbán. Era llevar pues el corbán, el sacrificio, según el tipo de sacrificio, de ofrenda, de pecado que se había cometido, ¿cierto? Entonces vamos a abarcar la segunda parte de la parashat Tazria. En este contexto, el Eterno le habla a los hijos, primeramente a Moshe y a Aarón, su hermano, y prácticamente posteriormente a toda la congregación de Israel, en este contexto a los hombres. Vamos a hacerlo en el libro de Baikrat, Levítico, capítulo 13. Este capítulo va a tener una porción bastante interesante sobre muchos debates sobre la enfermedad que hemos conocido como lepra. En las traducciones nosotros, pues ya pues anteriormente y muchos estudios se ha concluido de que la palabra lepra no se puede. Y no se puede en ese contexto tener la enfermedad de la lepra. ¿Por qué? Porque la lepra sencillamente no tiene cura. No tiene cura en este contexto histórico, en estos momentos que estamos hablando, que estamos diciendo, no existían pues curas. Imagínense si hoy en la actualidad nosotros, los científicos, los que se encargan de estas enfermedades, tienen ese trabajo titánico de poder sanar a una persona de lepra. Si se puede, hay un estudio bastante interesante que se puede evitar, a pesar de que esté contenida la persona, que se puede evitar pues su desarrollo y su propagación. Entonces, más exactamente la palabra que han traducido allí esta sería, Zará. Y bueno, vamos a ocuparnos sobre una expresión que sale aquí que es bastante llamativa, que nos hace pensar que lo que está comentando aquí el Eterno y lo que se está viendo, deslumbrando, y todas estas características y síntomas que nos están mostrando, más que todo se hace referencia al miembro viril del hombre. Dice, vamos a leer una porción, dice, habló a Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, si una persona padeciere en la piel de su carne de una sed o de una zapajat o un bajeret, haciéndose en la piel de su carne una llaga de zarat, será llevado a Aarón el Kohen o con uno de sus hijos, los Kohanim, y observará el Kohen la llaga en la piel de la carne. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y el aspecto de la llaga es más profundo que la piel de su carne, una dolencia de zarajes, lo que habrá visto el Kohen y lo declarará, en este caso tamet, no impuro, tamet. Ya sabemos que esto es una relación
al templo, al servicio. No se puede ir presentándose con esta enfermedad al templo porque podía morir también, ¿no? Igualmente que así como la mujer, Dios ha tenido cuidado para que no se acerquen en hechos estado, nosotros también tenemos que tener cuidado para no acercarnos en ese contexto, pues, obviamente, ¿no? A las cosas codes, mostrando este tipo de zara. Así que hay una expresión que nos hace, pues, pensar y que por el sabor idiomático y por toda esta gramática y digamos, la filología de la palabra, nos da a entender que se refiere al miembro. Vamos a leerla, permítame un momentico, mis hermanos, mientras la ubico. Seguimos, mis estimados. La expresión dice Beor Besarot, en la piel de su carne. Y esta expresión, pues, así como de pronto es como extraño encontrar estas palabras, estas frases, estas conversaciones en el, digamos, en la Torah, de hablar, pues, de los deseos de la carne, en la vanagloria, en fin, toda esta gramática y todo este lenguaje para que uno se pueda dar cuenta de que está hablando de las pasiones más bajas, ¿no? Allá abajo. Y Pablo también, pues, de pronto toca el tema de los deseos de la carne, ¿no? Y pues de pronto haciendo referencia a también, obviamente, a lo que es el miembro viril del hombre. Y bueno, aquí hay un asunto bastante peculiar, porque de todas maneras en nuestra parashat Tadria ya vemos que hay hombres ya llegando con estas enfermedades, llegando al Cohen o a los hijos desde los Kohanim, al hijo, a los hijos del sacerdote o del sumo sacerdote, para observar y mirar ese procedimiento, a ver qué tenía que hacer, porque de todas maneras era una especie de erupciones que se le presentaba específicamente allí. Y es por eso que también se hace la descartación, o han descartado de que no es lepra, porque la lepra se riega por todo el cuerpo. Y hay una palabra que es técnica, que es médica, que se llama que es sífilis. La sífilis, que es posiblemente lo que se está hablando allí, es la sífilis con su manifestación a eso, digamos, esos cráteres que se forman, a esas erupciones, porque habla de niveles, ¿no? Entonces son cranchos que aparecen en la piel del afectado, ¿cierto? Y esto, qué curioso, porque de todas maneras esto se maneja en el bajo mundo, digámoslo así, que se haya unido de pronto a otra mujer que no era la suya. De pronto sería un poco difícil, complejo de poder entender como así que un hombre casado se uniera, pues, a otra mujer. Eso es adulterio. Y sí, es adulterio. Pero acuérdense, hermanos míos, que la Torah que la Torah dice que debe haber dos testigos en el acto. Si no hay esos dos testigos y este hombre, pues, llegara, pues, a hacerlo con otra mujer, no habiendo testigos, pues no pasaba nada. Ya. En la Torah, pues, no dice más nada. Dice que, bueno, no hay más procedimiento. Quedaba libre en cierta manera, en cierto, digamos, comillas. Porque de todas maneras, mis hermanos, tener sífilis, eso también llegaba, pues, a una cierta, pues, conversación con el sumo sacerdote o con los hijos, ¿no? Mirándole y de todas maneras también llegando a confesar ese pecado. Porque no es normal. Tener, pues, esas erupciones en la piel, mostrando, pues, la infidelidad. Y en este caso, pues, el Cohen tenía, pues, que exhortarlo y darle el procedimiento para que se
digamos, para que se curara, o si no, pues lamentablemente iba a morir con esa enfermedad allí. Es bastante feo. Yo busqué, hermano mío, que se tenía por la sífilis. O sea, pero yo pensé que la sífilis era pues algo, no sé, por allá como una sarna, una especie de sarna. Yo no sé por qué tenía eso en mi mente hasta que la busqué, y eso es horrible, hermano mío. Sífilis, tener esos, esas erupciones en el glande. Uf, mano, terrible, terrible, terrible. Y esa, de cierta manera, es el pago, la retribución por su pecado. ¿Ya? Entonces, mis estimados, a los hombres casados, por favor, que siempre estemos pendientes. Bueno, porque yo estoy casado, estén pendientes a su mujer. No se unan a otras mujeres, porque eso es adulterio. De todas maneras, pues, eso rompe, ¿no? Eso rompe con lo natural, con lo que tienes establecido, con todos estos parámetros. Y adquirir por este hecho una enfermedad como tal de esas puede ser, en este caso, pues, estamos hablando de sífilis. ¿Qué tal que sea un VIH o otra peor? Entonces, mis estimados, por favor, siempre estemos pendientes, estemos reflexionando, haciendo morir esos deseos carnales. No, pues con su esposa, pues no, digamos, no hacerlo morir, porque de todas maneras se necesita. Pero sí, con relación a la mujer del prójimo, o a la mujer soltera que no le pertenece al prójimo, que no tiene, pues, dueño en este sentido, ¿no? En este contexto. Así que, mis estimados, hemos terminado con el comentario corto de la parasha de esta semana.